noches para todos. Sean bienvenidos a esta casa de FAPASA que nos recibió también esta noche. Vamos a dar inicio a esta jornada científica de la Sociedad Paraguaya de Infectología, que tiene un énfasis en lo que es vacunas, en concordancia también al lanzamiento de la campaña nacional de vacunación de nuestro país. Me acompaña esta noche aquí en la coordinación y como panelista el doctor Hernán Rodríguez. Él es especialista en infectología clínica, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Infectología y actualmente es coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología. Doctor Hernán. Bueno, muchas gracias, Fátima, y bueno, también reitero la bienvenida para este evento, realmente muy importante porque es un desafío hoy en día lo relacionado a la vacunación. Vemos tantos detractores contra los cuales tenemos que pelear, digamos, entre comillas, pero con argumentos científicos y con evidencia. Así que es un gran compromiso nuestro. También voy a aprovechar entonces para presentarle a la doctora Fátima Obando. La doctora Fátima Obando es especialista en medicina interna e infectología clínica. Es coordinadora de actividades científicas de la Sociedad Paraguaya de Infectología y también directora médica del Hospital de Clínicas. Así que le cedo otra vez la palabra para que continúe con las presentaciones. Gracias, Hernán. Vamos a pasar ya a nuestro primer expositor, el doctor Virgilio Lescano. Él es médico clínico, especialista en infectología, jefe de sala del Instituto de Medicina Tropical, jefe de consultorio del Servicio de Atención Integral a Personas con VIH y otras ITS del Instituto de Medicina Tropical. Y es actualmente el presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Doctor Virgilio, te escuchamos. Gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias a FAPASA por presentar el lindo escenario para hablar un poco de vacunas, que al menos a mí es muy interesante hablar de vacunas. Soy muy fanático. ¿Por qué? Porque vacunación es prevención y forma parte de lo que nosotros, al menos en lo que es nuestro servicio, hablamos mucho por el tema de que disminuye lo que es morbilidad, mortalidad. Forma parte de lo que es la parte preventiva, en lo que es, por ejemplo, la terapia preventiva como PrEP, por ejemplo. Damos mucho énfasis en lo que es vacunación en los pacientes con VIH. Cuando nosotros ofrecemos la vacunación, los pacientes están interesados en las vacunas. Y cuando le decís qué vacuna tenés, el paciente te dice, y la Integripal y esa. No, pero hay más vacunas. ¿Y qué? Te dice. Y bueno, y hay el HPV, etcétera, etcétera. Y te dice, yo no sabía. Lo que pasa también es que nuestro calendario de vacunación del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización de Paraguay, al nivel de pediatría es uno de los más completos de la región. Inclusive ya hemos hablado ayer que tiene la hexavalente, por ejemplo, y desde este año va a tener la vacuna para HPV autorizada para niños a partir de los 10 años, niñas de 9 a 14 y niños a partir de los 10 años, con una dosis única. Pero lo que es varones, en adultos, está muy limitado. Tenemos solamente, por ejemplo, en embarazadas, lo que sería la antigripal y la TD o TDPA. Crónico sería la neumo 23, la antigripal, la hepatitis B. Personal de blanco tenemos hepatitis B, TD, antigripal, es decir, muy limitados, y creo que nuestro énfasis fue en el año 2022 darle digamos, el hincapié para poder empezar como Sociedad Paraguaya de Infectología a crear un esquema de vacunación según la población de riesgo. Y eso se fue dando ya en el 2022 y ya publicado en el Instituto de Medicina Tropical en la revista, el primer consenso de intersociedades. Para dar así un ejemplo, la inmunización previene casi de entre 3 a 6 millones de muertes a nivel mundial. Por ejemplo, lo que es difteria, tétanos, tosferina, la gripe, el sarampión. Pero a pesar de los progresos realizados, la vacunación se ha estancado mucho en estos años recientes, y creo que el factor COVID fue muy importante para que haya reducido esa captación o aumentado, digamos, la vacunación. Y bueno, la pandemia y las perturbaciones causadas por la COVID en los últimos años ha provocado que no se vayan vacunados solamente en el 2020 23 millones de personas. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño,
decimos que es la cantidad de vacunas que tiene que tener una población para tener un efecto protector general. Y vemos que, por ejemplo, las enfermedades básicas, ya sea difteria, pertusis, rubéola, sarampión, tienen que tener una gran cobertura de vacunación para que puedan tener una inmunidad de rebaño. Pero cuando hablamos de básicamente de estos temas de hoy, como la influenza o el COVID, necesitamos entre 30 a 50% para que ya haya una inmunidad de rebaño. De ahí la importancia de que haya vacunación. A modos generales, nomás para que sepan, tenemos la clasificación de las vacunas, ya sean las atenuadas, que son las virales, las SABIN, las SPR, la varicela, la fiebre amarilla, la bacteriana, que es la BCG, vacunas inactivadas muertas, ya sean enteras, virales, bacterianas, fraccionadas, polisacáridos. Y yo creo que hoy a nivel regional tenemos, y también tenemos que agradecer, tenemos a un compañero y es el encargado de lo que es vacunación a nivel de la API, el doctor No Rodríguez. El esquema de vacunación un poco más completo, actualizado de la región, hoy es el del API. ¿Está? Y en base a eso nosotros también pudimos comparar que tenemos también que ir actualizando ya constantemente nuestro esquema de vacunación del adulto, de lo que es hoy el primer Consejo Nacional Intersociedad que se hizo en Paraguay con 17 sociedades paraguayas, reumatología, geriatría, dermatología, endocrino, diabetología, alergia, cirugía, etc. Gracias a un consenso que hicimos entre todos, creamos 9 grupos de esquema de vacunaciones, pero le vamos a dar énfasis a los principales que solemos ver nomás. Para empezar, el año pasado, en la campaña de invierno 2023, vimos que fue una de las primeras veces que la vacuna antigripal casi llega al 100% de la cobertura antigripal. un millón casi y medio de dosis. Generalmente Paraguay compra 1,5 millones de dosis, 1 millón de adultos, 500.000 para pediatría, y casi completamos todo ese esquema de vacunación. Mientras que con la COVID fue un poquitito más difícil llegar a esa cobertura y casi llegamos a 400.000 dosis. Es aquí donde empezamos a discutir, como dijo el compañero Hernán, las campañas antivacunas fomentadas por colegas, fomentadas por medios periodísticos, la población misma también, y el miedo y el tabú de que la vacuna me va a hacer mal, me va a dar efectos secundarios, no es una vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo hoy que gracias a los estudios demostrados, la vacuna hoy es segura, y eso lo vamos a hablar más tarde con la doctora, y gran parte recae hoy en el personal de Blanco, en que podamos darle esa garantía a los pacientes de que quieran aplicarse la vacuna influenza y la vacuna antigripal, perdón, la de COVID, ¿ok? Esto es para ver nomás que la campaña de vacunación en los adultos, en las regiones sanitarias, se dio mayor cantidad de aplicación en los departamentos de Concepción, San Pedro, Huayraca, Guazú, Misiones, y en la capital fue el grupo donde menor se aplicó. Y le preguntamos a unos cuantos pacientes, ¿por qué no te aplicaste el antigripal? A los mayores estamos diciendo, y no tengo tiempo, me va a enfermar, yo quiero trabajar, no tengo tiempo. Todas son excusas por el que no se quieren aplicar la vacuna, pero a nivel interior la captación fue muy grande. Lo dividimos y esto es lo que más me llama la atención, que en la cobertura de influenza del año pasado, los 4 principales grupos la que mayor se aplicó fueron las embarazadas. Después están los de 60 a un poquito más de años con casi un 37%, pero este es lo que me preocupó, personal de salud 25%. Y ahí empezamos a hablar, o no saben la importancia de la vacuna, o no se quieren aplicar, y el tabú de que no hace falta aplicarse porque estoy sano y me voy a exponer con el enfermo y me va a dar anticuerpos y voy a salvarme. No sabemos cuál va a ser. Con la vacuna de la COVID tuvimos esta experiencia. Inicialmente hubo una gran aplicación, casi llegamos al 60%, pero a la par que había la vacuna, también las campañas antivacunas se iban haciendo cada vez más fuertes acá en Paraguay, y para la segunda aplicación ya llegó a un 52%, y
para la tercera dosis ya era 28%. Hoy la dosis de COVID anual llega en un promedio a 6,9%, es decir, estamos muy bajos. Por eso tenemos que hoy irnos con la convicción de que nosotros como personal de salud somos la puerta, digamos, para poder convencerle a la población de que se quiera aplicar. Hoy, haciendo rápidamente una encuesta a los pacientes en el consultorio, todos se quieren aplicar antigripal, pero la COVID tenían dudas. Yo les decía, es segura, la vacuna de ahora es mucho más segura que las primeras que llegaron y tienen que aplicarse. ¿Por qué? Porque estamos calculando que hoy estamos ya en la semana 14 y esta resolución que ayer se redactó, que fue el inicio de la campaña otoño y invierno en Paraguay, donde mostraban que en la semana 6 ya había ya casi 8.000 casos de COVID con 60 fallecidos. Y la parte de influenza teníamos 21% de ingresos a UTI por influenza. Es decir, ya estamos previendo que de acá a 6 a 8 semanas vamos a tener muchos casos severos de influenza y de COVID. Y la importancia de que hoy el personal de Blanco le diga, primero se convenza de que se quiera aplicar las vacunas, primero, y segundo, le convenza a sus pacientes de que se tienen que aplicar, es súper importante. Bueno, en lo que es el esquema de PAI, hoy vemos los avances. Como les dije, el tema de VPH, la hexavalente. A nivel de pediatría el PAI está súper bien. No podemos criticar, pero a nivel de adultos tenemos que empezar a trabajar lo que son las vacunas específicamente para las poblaciones de riesgo. Acá, como les nombré, tenemos para adultos mayores la Neumo 23 periódicamente, tenemos la TD, tenemos la de influenza. Para los crónicos tenemos la Neumo 23, tenemos la TD, TDPA, de repente en algunos casos de influenza embarazada tenemos TDPA, TD, influenza. Personal de salud tenemos TDPA, hepatitis B e influenza. Mirando así, yo creo que estamos un poco cortos, por eso el primer consenso de intersociedades que se hizo, creo que es el hincapié para que esto mejore para adultos, porque queremos darle mayor énfasis a la población de riesgo. Solo para tener un ejemplo nomás, yo me acuerdo que el año antepasado habían sobrado 3.000 vacunas de VPH y no pudimos aplicarlo a nuestros pacientes de VIH. Y yo soy muy defensor de la paciente de VIH, entonces queríamos conseguir la vacuna, pero no podíamos porque la parte legal no nos permite liberar la vacuna todavía. Entonces tiene un proceso muy largo hoy de poder tratar de lograrlo, de poder incluir básicamente 2 vacunas que queremos darle hincapié. Uno es el HPV y el otro es la PCV13, de la cual vamos a hablar enseguida. Bueno, este es el calendario de vacunación de la API, que es bastante resumido para todo lo que, de acuerdo a la edad, deberían de aplicarse, ¿verdad? Y en base a eso nosotros vamos a hablar de 3 grupos básicamente. Primero, los mayores de 60 años y los menores de 60 años con factor de riesgo y las vacunas que deben tener. La hepatitis B, ya vimos que son 3 dosis. La HPV, hoy en los adultos con factor de riesgo o que tengan una patología de base, ya sea VIH, por ejemplo, tienen que ser 3 dosis, por ejemplo, de VPH hoy. En el herpes zóster ya sabemos que la nueva vacuna, la que viene, la recombinante, la Shingrix, son 2 dosis aplicadas. Tenemos la fiebre amarilla, que es 1 dosis. La dengue todavía está contraindicada. Hoy tenemos que hablar de que, bueno, más adelante voy a hablar de una nueva vacuna de dengue que está por salir. En cuanto a la varicela, ya sabemos que si son seronegativos se pueden aplicar. SPR también es una de las indicaciones. En embarazadas, hoy queremos ampliar. Influenza siempre va a estar recomendada. Influenza siempre va a estar recomendada a la embarazada. La TDPA, siempre yo soy de dar mucho hincapié de la TDPA a la embarazada por el efecto capullo. ¿Qué significa el efecto capullo? Proteger a nuestros niños recién nacidos para evitar la tos convulsa. Y ese efecto capullo es aplicar la TDPA en la embarazada y la pareja. Muchas veces en gineco yo veo que eso no ocurre, entonces es explicarle a la paciente, que le explique al ginecólogo, que le aplique la TDPA a él y a su pareja. Por eso es que se llama efecto capullo, ¿verdad? Bueno, tenemos también ahí la hepatitis ya que según riesgo, hepatitis B también según riesgo, la meningocócica según brotes, las la PB23 o PCV13 están todavía según factor de riesgo, también están contraindicadas, varicela, fiebre amarilla, VPH, SPR
Y acá es donde es muy importante darle hincapié que la de COVID sí está recomendada a las embarazadas y evita muchísimo la mortalidad en ellas. Esta es una lista de vacunas más contraindicación de embarazo y es la parte que más me gusta, de la parte de VIH, ¿verdad? Siempre le decimos a los pacientes, tenés que aplicarte 20 vacunas y eso lleva un lapso de tiempo en el cual tiene entre tu adherencia y tu CD4 sea mayor a 500, nos va a permitir que podamos cumplir ese esquema. Y siempre le doy la clasificación que tiene que ser 10 vacunas sexuales, 5 para la neumonía y el resto son meningitis y otras vacunas. Y ahí tenemos la parte respiratoria, tenemos hoy lo que es influenza, COVID. Los pacientes, la mayoría sí se quiere aplicar con COVID, los que tienen patología de base como el VIH. La Neumo 23 y la PCV 13, la hepatitis B, la A, la HPV, la TDPA, tenemos la Zoster, la SPR, la meningococo, la hemófilus, la fiebre amarilla según necesidad. Esta ya hoy prácticamente ya no va a estar corriendo la Tembaxi ni tampoco la Qdenga. Yo creo que hoy va a ser la Butantan la que va a salir a flote. Y en cuanto a nivel mundial o regional, ¿qué tenemos de nuevo en cuanto a lo que es vacunación? Hace unas semanas la SADI actualizó su esquema de vacunación en embarazadas y la nueva vacuna embarazada es la de virus esencial respiratorio para proteger a nuestros niños. Estamos en planes de que en años venideros Paraguay también podamos contar esa vacuna o en niños o en embarazadas. La VPH nueva, que sería la de 9 valencias, está demostrado ya tanto sea la tetravalente o como la nonavalente, tiene un poder, una inmunidad esterilizante, es decir, por más que pase el tiempo, protege la vacuna y es eficiente. No importa que tengas verrugas genitales, sin 1, sin 2, sin 3, está demostrado que la vacuna tiene un efecto protector de un 30, 40 hasta un 20%, es decir, hay que aplicar. Y a 10 años mantiene todavía buena cantidad de anticuerpos, por eso se le habla de inmunidad esterilizante todavía. A nivel de Paraguay nosotros estamos peleando por la PCV 13, pero a nivel regional ya hay la PCV 15 y la PCV 20, que va a digamos, desplazar a la Neumo 23, ¿ok? Hay algo nuevo también que queremos ver para más adelante, que va a ser la vacuna antigripal coadyuvantada para nuestros mayores de 65 años, que más adelante hablaremos de eso. Tenemos la nueva la vacuna varicela zoster, que es la que les nombré recién. A nivel de dengue, hoy, midiendo estos años, Brasil está viviendo una de sus peores epidemias de dengue con miles de muertes. Estamos por sacar una nueva vacuna que va a ser la tetravalente Butantan con la misma o el casi parecido nivel de protección en los 4 serotipos. No tanto como fue con la Qdenga o la Tembaxia, hoy creo que Butantan en teoría va a ser mucho mejor. Y algo que siempre piden los pacientes acá, porque solemos ver hasta ahora monkeypox en nuestros pacientes, es ver la vacuna que en teoría, regionalmente tenemos, pero a nivel Paraguay no creo que tengamos la vacuna. Son 2 dosis y los pacientes van al extranjero a aplicarse porque no quieren tener monkeypox, los que pueden aplicarse. ¿Okay? Bueno, y para terminar, ayer iniciamos la campaña Vacunarse es Poder, donde todos hablamos la misma sintonía. En el momento de la consulta de tu paciente, ofrecer la vacuna es súper importante, Es mejor vacunar, en ese momento está liberada la vacuna en las 1.500 unidades de salud a nivel país y tenemos que tratar de convencerle que se puedan vacunar antes de las semanas 20, 22, donde calculamos que de repente esto va a estar un poco más intenso en la parte respiratoria. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Virgilio Lescano, excelente exposición. Y bueno, ahora tengo el honor de presentarle a la doctora Alejandra Mazoc. La doctora Alejandra Mazoc nos visita desde Santiago de Chile, realmente bienvenida. Ella es pediatra, es especialista en infectología y se desempeña actualmente como gerente médico de vacunas del grupo Adium para Chile y Paraguay. Así que pues le damos la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes
y me han encomendado esta misión de poder hablarles un poco de la prevención de influenza y del COVID-19. Así que espero ahí después dejarlos convencidos de algunos conceptos importantes. Primero recordarles un poco de influenza. La verdad es que en influenza vamos a tener menos novedades, pero era importante recalcar algunas cosas. Recordarles que este es un virus RNA, ¿verdad?, de esta familia Orthomyxoviridae. Y recordemos también que tenemos el virus influenza A y el B y que causan epidemias estacionales todos los años. Ustedes ven que ahí está también mencionado el C, que causa enfermedad respiratoria leve, no causa epidemias, y el D principalmente afecta al ganado. Recordemos también que la influenza o la gripe, ¿verdad?, es una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa que es causada por este virus, considerada un problema de salud pública porque tiene la potencialidad de producir epidemias, aumento en la demanda en la atención ambulatoria y hospitalaria y causa mortalidad especialmente en los grupos de riesgo como población infantil, adultos mayores, personas con patologías crónicas y embarazadas. Recordarles también esto del virus influenza A, ¿verdad?, que se dividen, tienen ciertas proteínas en su superficie, la hemaglutinina que está descrita de la H1 hasta la H18, neuraminidasa 11 de la N1 hasta N11 y de acuerdo a eso se describen distintos subtipos, ¿verdad? H1N1, H3N2, los más frecuentes serían H1N1 y H3N2. Y el 2009, recordemos el virus H1N1 que causó, ¿verdad?, la primera pandemia influenza en más de 40 años. Y solamente mencionar también en relación al B que tiene dos lineajes, ¿verdad?, dos líneas, el virus influenza B Yamagata y el B Victoria. Y eso también es importante para cuando hablemos posteriormente de las vacunas. Este también es una data que tiene el CDC, ¿verdad?, de Estados Unidos, que establece que la temporada de influenza del 2023 al 2024, hay estimaciones preliminares de que la carga de influenza durante esta temporada, 31 a 58 millones de enfermos por influenza van a haber en este periodo, 14 a 27 millones de consultas médicas por influenza, 350.000 a 720.000 casos de hospitalizaciones por esta misma patología y 22.000 a 63.000, casos de muerte por influenza. Por lo tanto, es algo que claramente es importante y que debemos prevenir. En relación a la prevención, recordarles obviamente que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad. La inmunidad de origen vacunal se atenúa con el tiempo, por lo tanto es importante vacunarse anualmente. Y ese es el mismo concepto cuando hablemos del COVID que tenemos que fomentar en la población. En el fondo el COVID ya se convirtió, ¿verdad?, el SARS-CoV-2 en un virus que está circulando, es un virus respiratorio igual que la influenza en ese contexto y por lo tanto también debemos vacunarnos anualmente. Personas mayores reduce la gravedad de la enfermedad, complicaciones y muerte, y la vacunación es especialmente importante en personas con alto riesgo, personas postradas, quienes lo atienden, y las vacunas son seguras, eficaces y se utilizan hace mucho más de 60 años. Las más utilizadas son vacunas inyectables con virus inactivados. Por lo tanto, acá lo que muchos hemos escuchado, ¿verdad?, la gente que de repente dice, no me quiero vacunar porque me vacuno y me enfermo. Claramente es una vacuna inactivada, no produce la enfermedad, ¿verdad? Entonces eso hay que enfatizar. Los grupos objetivos de la vacunación antiinfluenza acá en Paraguay, bueno, son los mismos más o menos que considerados como para el COVID, ¿verdad? Niños de 6 meses a 3 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, puérperas, personas con edades comprendidas entre los 3 a 59 años y que tengan algún contexto de patología crónica. La vacunación sabemos que es eficaz para reducir el riesgo de enfermedad por influenza, más o menos aquí la data fluctúa, ¿verdad? Pero en general es 40-60% en la población general, cuando las cepas vacunales y los virus circulantes son similares. Hemos tenido ocasiones, ¿verdad?, en que no se correlacionan, ¿verdad? Tenemos la composición de la vacuna, pero circulan otros virus y evidentemente ahí la efectividad de esta vacuna disminuye. Sin embargo, la vacuna podría ser menos efectiva, bueno, también dice para prevenir enfermedades entre personas de 65 o más. Y esas son fundamentalmente las dos vacunas, si estamos pensando una trivalente y tetravalente. Las trivalentes, recordemos que incluyen las 2 cepas del virus influenza A y 1 del B, y las tetravalentes incluyen las 2 del A y 2 del B. Esas son en el fondo las que tenemos disponibles en nuestros países. Esta es la recomendación que fue recordemos que el hemisferio norte, ¿verdad?, nos recomienda cuál es la composición de la vacuna para el hemisferio sur, y recomendó esta es la composición en relación a las trivalentes o tetravalentes. Y todos los laboratorios productores en el fondo se basan en esta recomendación para poder confeccionar estas vacunas y que estén disponibles en nuestros países. Esta también recordarles las dosis recomendadas de vacunación. Recordemos que los niños muy pequeñitos, ¿verdad?, de 6 meses a 8 años, que están previamente vacunados, requieren solamente una dosis. Aquellos niños de 6 meses a 8 años que no han sido vacunados son los que van a requerir 2 dosis de vacuna, separados por un intervalo de 4 semanas.
y todas aquellas personas de más de 9 años van a necesitar solo una dosis de vacuna. Eso es en general la recomendación, no ha habido cambio en relación a eso. Este sí es el único cambio probablemente o algo distinto, es que la recomendación de Estados Unidos para el próximo año se va a basar exclusivamente en vacunas trivalentes, y esto es porque desde marzo del año 2020 ya el lineaje B Yamagata no circula. Por lo tanto, decidieron en el fondo no continuar incluyendo este lineaje en las vacunas y vamos a tener disponible trivalentes desde el próximo año. Por lo tanto, esto es en relación a flu, ¿verdad? Tenemos que estar protegidos. Y pasamos al tema de COVID-19, y acá es muy importante, yo parto con esta declaración del presidente, ¿verdad?, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que fue en enero de este año, y ustedes ven que él establece que si bien el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria global, el virus sigue circulando, el virus sigue cambiando, y por lo tanto causa muerte de personas en todo el mundo. Y hasta acá ustedes ven que son 10.000 muertes al mes. Eso claramente es mucho menos que en el periodo de la pandemia. Sin embargo, es una muerte evitable. Por lo tanto, insta a todos los países a seguir vacunando y a que las personas, sobre todo de riesgo, puedan recibir esta vacuna. Este es más o menos la configuración, ¿verdad?, del virus. Recordarle que pertenece a esta familia, coronavirus, es un virus RNA envuelto, cuyo reservorio principal es la naturaleza, los murciélagos, pero este no era el primer coronavirus que se detectaba. Ustedes ven ahí que ya hay descrito previamente 6, ¿verdad? Teníamos 4 anteriores que se denominan alfa y beta, que eran productores de resfrío común. Después ustedes tienen que el año 2002 apareció el SARS-CoV-1, que produjo problemas respiratorios, y después el 2012 el MERS, que fue en Oriente Medio, que produjo neumonías muy graves. Por lo tanto, este que apareció, ¿verdad?, a fines del 2019 es el 7º coronavirus, y por eso se le denominó SARS-CoV-2, porque ya teníamos, digamos, la nomenclatura del SARS-CoV-1, y COVID-19 es la definición de la enfermedad, ¿verdad? Esta es la última publicación que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ellos sacan un reporte frecuente, ¿verdad?, en relación a cómo son los casos, y ustedes pueden ver ahí que al 15 de marzo, acá ustedes tienen en esta gráfica representados los distintos continentes, y ustedes ven que en la última fecha destaca, ¿verdad?, esa línea como más fucsia, que es Western Pacific. Y ustedes ven abajo, les desplegué en el fondo que era lo Western Pacific, que era China, Mongolia, Singapur, Australia. Todos esos países están evidenciando hoy en día aumento de casos de COVID. Y ustedes ven a su derecha, ahí ya está desplegado, ¿verdad?, también lo mismo, pero ya en el último tiempo ustedes ven que sigue apareciendo Western Pacific, pero está también consignado Europa, y está también en ese color naranja las Américas. Por lo tanto, también vamos a ver que efectivamente está aumentando el número de casos en algunos de nuestros países. Estos son los países, los 3 primeros países que detectan mayor número de casos. Ustedes ven que está nuestro país, está Chile, está Argentina y Canadá con un número más alto, y en relación a la mortalidad, nuevas muertes también en 3 países, fundamentalmente Estados Unidos, Chile y Perú. Por lo tanto, es súper importante porque somos países, ¿verdad?, cercanos, estamos en un país globalizado, que la gente viaja, y esto efectivamente es súper dinámico este virus, por lo tanto esto puede ir claramente cambiando. Perdón. Acá tenemos también, solo para recordarles, los factores de riesgo para poder desarrollar un COVID grave. Y ustedes tienen que, efectivamente, si un paciente es sometido a diálisis, si es hipertenso, diabético, obeso, con terapias inmunosupresoras, con cánceres hematológicos con algún tratamiento y edad avanzada, son condiciones de riesgo que multiplican en el fondo las posibilidades de poder presentar este COVID más grave. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que aquellas personas sin comorbilidades también pueden presentar un COVID de forma grave. Ahora pasamos a otro tema. Nosotros, cuando comenzó esto del COVID, ¿verdad?, hablábamos solo de eso, de las infecciones, hablábamos un poco de los síntomas que presentaba este cuadro. Sin embargo, cada vez más se ha estado conversando en relación a este long COVID. Recordarles entonces que este long COVID requiere una historia de COVID confirmada o probable anterior, síntomas que duran al menos 2 meses tras 3 meses del diagnóstico, y acá lo que establece la Organización Mundial de la Salud es 3 meses después que tú tuviste un cuadro de COVID, puedes presentar nuevos síntomas, o también hay pacientes que no dejan de presentar síntomas y siguen con los síntomas durante un periodo de 2 meses seguidos, sin alguna otra causa o alguna otra posibilidad diagnóstica que explique, digamos, esta sintomatología. Los síntomas más frecuentes se describen como fatiga, dificultad respiratoria, trastornos cognitivos que impactan en la vida cotidiana, y los síntomas pueden persistir tras el episodio agudo, lo que conversamos, o aparecer después de ese tiempo, y pueden fluctuar entonces o recaer.
En general se habla en la literatura que esto puede darse en un 10 o un 20% de las personas que han sido infectadas por SARS-CoV-2. Sin embargo, varía de acuerdo a la severidad que ha tenido el cuadro de este COVID. Entonces se establece que podría ser un 10 a 30% en los casos de no hospitalizados y puede llegar a un 50 a 70% en aquellos pacientes que han sido hospitalizados y sobre todo que han ingresado a unidades de cuidados intensivos. Ahí el riesgo aumenta mucho más. Una revisión sistemática también dijo que los síntomas más prevalentes son fatiga, disnea y se pueden agregar otros más que vamos a ver. Y esta gráfica a mí me gustó mucho porque en el fondo permite clarificar mucho más. Uno se expone a este virus SARS-CoV-2 y desarrolla la infección aguda. Ustedes ven que después se desarrolla obviamente todo el cuadro agudo con todos los síntomas que el paciente puede presentar. Y efectivamente después de 3 meses esto puede llegar a distintas sintomatologías que se denomina el long COVID, que puede afectar a multiórganos, ¿verdad? Pulmones, sistema digestivo, corazón, cerebro, hígado. Y vamos a ver que estos son los posibles mecanismos fisiopatológicos que están establecidos como para poder producir este cuadro. Se describe que habría un reservorio viral, habría inflamación, autoinmunidad, una disfunción endotelial y una disbiosis de la microbioma. Y después, en el fondo, los pacientes quedarían con alguna secuela y que esto puede quedar por años. Este es lo mismo que está, pero expresado más así en forma más grande, ¿verdad? Los posibles mecanismos patogénesis, esto aún no está 100% dilucidado, sigue en investigación, pero es por lo menos lo que se ha establecido hasta ahora. Podría haber una desregulación inmune, ¿verdad? Se reactiva el virus, hay una replicación viral y hay una desregulación inmune con una infección persistente, una disbiosis de la microbiota, autoinmunidad, habría problemas en el fondo y esto estimularía problemas autoinmunes. Habría anormalidades endoteliales y problemas en microvasculatura y disfunción neurológica. Eso es todo como lo que se ha determinado hasta ahora. Y estos son todos los órganos que pueden ser afectados. Se han identificado más de 200 síntomas hoy de este COVID prolongado. Muchos pacientes presentan 10 o más, pueden presentar síntomas y que pueden incluso durar más de un año. Y las afecciones nuevas frecuentes asociadas con han sido enfermedad cardiovascular, trombótica, cerebrovascular, diabetes y disautonomía. Entonces ahí, dependiendo del órgano, ¿verdad?, ustedes pueden observar los distintos síntomas que se han descrito. Esto lo encontré interesante también en febrero. Se ha hablado mucho de la difusión cognitiva, lo hemos visto, lo hemos escuchado en pacientes adultos y también en niños, y hay también distintas posibles explicaciones: una persistencia viral del RNA o la proteína, una falla en el fondo hipotalámica pituitaria que llevaría una baja al cortisol, una fusión de neuronas y con compromiso de la actividad neuronal, una alteración de las citoquinas, ¿verdad? Y una disbiosis también intestinal. Entonces, como que cada vez se están encontrando, digamos, más las posibles causas de este long COVID. Y lo importante es que ya hay bastantes estudios que establecen que la vacunación es un factor protector para evitar este long COVID. Entonces, ustedes ven en el primer estudio, ¿verdad?, publicado el año 2023 en el British Medical Journal, una sola dosis de vacuna COVID reduce el riesgo de long COVID en un 21%, 2 dosis en un 59%, 3 o más, 73%. Acá hay otra también que apareció también en julio del 2023, soporta también la vacunación en prevención de este long COVID. Y acá en Marras, en octubre del 2023, un metaanálisis de 24 estudios encontró que 3 dosis de la vacuna COVID-19 podía disminuir un 68% la posibilidad de desarrollar un long COVID. Súper interesante en el fondo también esto como para poder fundamentar un poco más la vacunación. ¿Cuáles serían, porque uno se pregunta ya, pero cómo podría entonces la vacuna prevenir este long COVID? Y efectivamente sería porque aumentaría el título anticuerpos que estimularían las células T y B y esto lograría como eliminar más fácilmente el virus. Habría obviamente prevención de la replicación y diseminación de este virus, evitaría un descontrolado fenómeno inflamatorio, porque este fenómeno inflamatorio aumentado dicen que podría gatillar fenómenos de autoinmunidad, por lo tanto si uno frena eso debería ser menos el fenómeno, y evitaría los reservorios del virus a nivel de intestino y a nivel de cerebro. Entonces evitaría todos los signos en el fondo que describimos como cognitivos o problemas en el fondo más en algunos órganos especiales. Y acá pasamos a la plataforma RN mensajero para poder entender cuál es la vacuna que tenemos disponible hoy actualmente. Recordarles que como dogma general, ¿verdad?, tenemos un DNA a nivel celular, pasamos a un RNA mensajero y este va a nuestros ribosomas y producimos proteínas. Esa es como la biología o la producción clásica, ¿verdad?, de proteínas en nuestro cuerpo.
¿Qué es lo que pasa con este virus SARS-CoV-2? Ahí lo tienen representado, ¿verdad? Y ver que tienen efectivamente una proteína en su cápsula externa, que es esa que está determinada de color negro, que es la proteína S o proteína Spike o proteína de la espícula. Esta es la proteína que se une a nuestros receptores que se denominan AC2, que están en distintos órganos, ¿verdad?, en nuestro organismo, y esto hace que efectivamente este virus pueda entrar y pueda replicarse y pueda infectar. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. A poco andar de la pandemia, los investigadores fueron capaces de describir y aislar, en el fondo, determinar cuál era el genoma de este virus SARS-CoV-2. Y ustedes tienen que ahí, describieron en esta parte, ¿verdad?, que es la parte que codifica esa proteína S o esa proteína Spike. Y esa es la que vamos a ocupar para la producción de vacuna. Entonces ahí tenemos ese segmento, ¿verdad?, del RNA mensajero que produce, que codifica para esta proteína Spike. Esa es la que se coloca como a forma de vacuna. Entonces ustedes tienen la vacuna actualmente que estamos utilizando, ¿verdad? Tiene este RNA mensajero que se cubre con una nanopartícula lipídica, porque se vio que si tú lo administrabas en forma solitaria, ¿verdad?, se destruye inmediatamente este RNA mensajero, entonces necesitamos cubrirlo para protegerlo. Esto entra a modo de un endosoma en nuestras células, ¿verdad? Llega este RNA mensajero, posteriormente este RNA mensajero sale, llega a nuestros ribosomas, se produce esa proteína Spike, y esa proteína Spike es la que ya producida se expone en la membrana celular de nuestras células, y evidentemente eso es reconocido como algo extraño en nuestro organismo, ¿verdad? Y el sistema inmune dice, voy a empezar a generar anticuerpos para poder combatir esta proteína Spike o este componente extraño que tengo. Entonces, lo que nos permite esto es efectivamente tener estos anticuerpos listos para que ante una futura o real infección ya estemos preparados para combatir este virus. Y este otro concepto importante, lo de las variantes, ¿verdad? Recordarles la historia. Ustedes ven acá cuando comenzó la pandemia, a fines del 2019, esto comenzó en Wuhan, ¿verdad?, en China, esa era la variante Wuhan, pero ustedes ven que a lo largo del tiempo empezaron a aparecer un sinnúmero de variantes y subvariantes. El año 2021 aparece Omicron, y ese Omicron se queda con nosotros hasta ahora, pero no contento con quedarse, generó subvariantes. Son como primos hermanos, ¿verdad?, de este Omicron, que han ido surgiendo. Recordemos que surgió el BA1, BA2, BA4, BA5, hasta que llegamos a las XBB, que son las que actualmente tenemos. Entonces ustedes tienen acá, esto también es importante, es altamente transmisible este SARS-CoV-2, pero vean que este Omicron, si lo comparamos en relación a la posibilidad que tiene de contagiar a otras personas, se establece que tiene un RO de 1:10. Entonces, en el fondo, una persona puede contagiar a 10 personas más. Entonces, es mucho más transmisible, ¿verdad?, que los anteriores virus que teníamos. Esto también es importante. Acá se permitió hacer una comparación entre la variante Wuhan, que fue la original de China, y una variante Omicron BA1, lo mismo acá Wuhan con otra variante BA286, y ustedes ven que en general mutaciones que comparten entre ellas son 0. Sin embargo, mutaciones extra que tiene Omicron es muy grande, 36 y 61. Por lo tanto, nosotros teníamos, ¿verdad?, comienzo de la pandemia, se hicieron vacunas monovalentes que incluían la variante original, la variante Wuhan. Esa variante permitía neutralizar, producir anticuerpos neutralizantes, lograban neutralizar este virus. Sin embargo, el 2021 que apareció Omicron, ustedes ven que estos anticuerpos no son capaces de neutralizar totalmente este virus porque es distinto. Por lo tanto, no lo reconoce, y ahí es donde surgen entonces las vacunas bivalentes. Y este concepto de vacuna bivalente, a esta cepa Wuhan, que era la original, le agregamos el componente de Omicron. Al poder agregarle Omicron, este Omicron es capaz de neutralizar específicamente ya el Omicron, y son vacunas mejoradas, claramente. Entonces, lo que partimos, vacunas monovalentes con la cepa Wuhan, llegamos a las vacunas bivalentes que tenían Wuhan más el Omicron, que claramente eran nuestra mejor opción hasta el año pasado, ¿verdad?, de protección. Sin embargo, yo les contaba que la historia, en el fondo, este XBB llegó y han seguido surgiendo una serie de subvariantes. Las pueden reconocer con estos nombres: Ortrus, Cerberus, Arcturus, Eris, Pirola, JN1 es la que ahora también se ha mencionado muchísimo, HB1, HK3, JD 1.1, distintas subvariantes, ¿verdad?, pero todas relacionadas con el XBB. Acá ustedes ven los distintos países donde están descritos estas variantes, XB 1.5 en 143, ahí ustedes ven todo esto, JN1 115, por lo tanto han ido aumentando, y bueno, gracias a Dios existe una vigilancia internacional que permite ir midiendo cómo están estas variantes en todas las regiones.
Ahora vamos a las diferencias antigénicas entre estas XBB y las BA4, BA5 que yo les mencionaba que estuvimos por lo menos hasta el año pasado, y ustedes ven que en general comparten mutaciones, ¿verdad? Pero por sí misma la XBB tiene ya 14 mutaciones, la XBB 1.6 también, y por lo tanto los investigadores decidieron que efectivamente ya las vacunas bivalentes con esta composición de BA4, BA5 no eran las óptimas y necesitábamos entonces actualizar esta vacuna. Ahora, si comparamos las mutaciones entre las distintas XBB, ustedes ven que en general comparten las mismas mutaciones y que mutaciones externas, digamos, son muy pocas. Por lo tanto, hasta ahora se establece que todas las cepas o variantes parecidas al XBB o derivadas del XBB debieran lograr una neutralización con esas vacunas. Entonces, vacunas monovalentes teníamos, pasamos a las vacunas bivalentes y estas son claramente las vacunas más efectivas hoy en día, las mejor para protegernos, que son vacunas monovalentes con Omicron actualizada. Ese es el concepto. Y en este minuto la vacuna tiene XBB 1.5. Y eso es importante explicarle a la población porque en general se enredan, dicen, pero yo el año pasado me coloqué una bivalente y ahora me están colocando una que tiene una sola. Me va a proteger menos. Entonces es importante explicarles que efectivamente es la actualizada y que es la mejor para poder protegerse hoy en día. Esto ya ha sido autorizado, ¿verdad?, y aprobado por distintas entidades internacionales. La OMS en mayo del año pasado autorizó y recomienda esta vacuna, la EMA también, y la FDA también aprueba, digamos, el uso de emergencia de estas vacunas. Acá tenemos muy a rangos, cortito, digamos, les hablo un poco de los resultados de esta vacuna XBB. Ustedes ven cuando uno aplica esta vacuna cómo aumenta el título de anticuerpos contra esta variante XBB y también aumenta el título de anticuerpo contra las variantes XBB 1.16, que es otra, digamos, parecida a esta original de XBB. Y esto también es fundamental entenderlo. Acá ustedes tienen la XBB 1.5, pero vean las distintas otras subvariantes. Esta es la variante Eris, esta es la variante Pirola, y ustedes ven que también esta vacuna XBB 1.5 ha demostrado aumentar y tener títulos de anticuerpos neutralizantes también para estas otras subvariantes. Por lo tanto, eso también es importante porque la gente puede decir, bueno, pero en este minuto yo veo que circula Pirola y la que usted me está aplicando es XBB 1.5. Sí, pero efectivamente son subvariantes parecidas que se asemejan en algunas características y por lo tanto la vacuna actual sigue siendo efectiva. En relación a las reacciones adversas, acá hay un estudio en el fondo que compara vacuna monovalente en el color naranjo que ustedes tienen, XBB 1.5, versus una bivalente que contiene BA4.5 y XBB 1.5. Y ustedes ven que en general los resultados, ¿verdad?, las reacciones son menores si uno compara con una bivalente. Y en relación a reacciones sistémicas, ustedes también acá comparan el color naranjo en una vacuna monovalente XBB 1.5 versus la vacuna original, que era la de Wuhan, ¿verdad?, y versus la bivalente que utilizamos el año pasado. Y ustedes ven que en general entonces menos la reactogenicidad de estas vacunas actualizadas. Y esto también se los traje porque está publicado recientemente, ¿verdad?, en diciembre del año pasado, el booster de una vacuna monovalente basada en este ARN mensajero XBB 1.5 provoca una robusta neutralización por anticuerpos contra variantes emergentes del SARS-CoV-2. Y ustedes ven que aumenta título de anticuerpo 27 veces contra XBB, pero también contra Eris 27 veces, también contra HB1, HK3, JD11 y JN1. Por lo tanto, nuevamente se confirma y se ratifica que es la vacuna más protectora hoy en día. Este también apareció en febrero de este año en el CDC y la vacuna otorga similares niveles de protección contra el lineaje XBB y variante JN1, que es el que pudiese estar, digamos, comandando o liderando en muchos de nuestros países. Este también es otra novedad, ¿verdad? En febrero de ahora, el 2024, el CDC recomendó poder ofrecer un refuerzo adicional de vacuna actualizada para adultos mayores de 65 años en el contexto que estas son personas que pueden tener más alto riesgo de enfermedad grave o muerte y que el riesgo aumenta con la edad. Entonces, el CDC recomienda que pudiese recibir, digamos, otra dosis. Eso va a depender de los lineamientos oficiales de cada país, pero es una recomendación que está ya desde febrero. Y lo otro en relación a los pacientes moderados severamente inmunocomprometidos, esta es una actualización también de marzo reciente, y ustedes ven que en general también se recomiendan, si no ha tenido vacunas, ¿verdad?, estos pacientes, 2 a 3 dosis de la vacuna actualizada, si han tenido 1
de las vacunas ya ARN mensajero podría recibir 1 o 2 vacunas de la actualizada, y si ha recibido 2 dosis, ahí solo una actualizada. Entonces, estos también son pacientes que uno pudiese como reforzar la vacunación. Y solo acá estamos terminando, esto lo encontré súper interesante, ¿verdad? Es una publicación de ustedes de tasa de incidencia de casos acumulados de COVID en no vacunados y en versus pacientes vacunados del 2023 al 2024. Y ustedes tienen en general, vamos a ver el total acá abajo, casos en pacientes no vacunados, 29.980 con esta tasa. En casos de COVID en vacunados, 78. Vean, es muy categórico el efecto protector de la vacuna. ¿Qué pasa en relación a la mortalidad? Ustedes ven que no vacunados fallecieron 384, vacunados 1. Con eso yo creo que es como súper, digamos, clarito para poder establecer y decirle a la gente que debe vacunarse. Estos son los grupos priorizados, ¿verdad?, acá en el país, de 6 meses a 4 años, 2 dosis, 5 años en adelante 1 dosis. Se pueden vacunar todos, pero ustedes establecieron de verdad algunos grupos prioritarios, como personas adultas mayores 60, inmunocomprometidas con enfermedades crónicas mayores 6 meses, personal de blanco y embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación. Y ahí está el número de dosis. Lo otro interesante de esta vacuna es que se ocupa la misma vacuna para población pediátrica y para adultas, solamente varía el volumen de la vacuna. Con vacunas anteriores teníamos que separar, ¿verdad? Había pediátricas, había adultas. Esto es mucho más fácil porque en el fondo hasta menores de 12 años, 0,25 ml, mayores de 12, 0,5 ml para todos. Entonces es mucho más fácil en términos de administración. Esto es lo que ustedes partieron la vacunación, ¿verdad? Se comenzó ahora el 2 de abril y vean lo que está establecido, publicado al día de ayer. Dosis aplicadas de influenza, 23.000, dosis de COVID, 32.000. Un ejemplo, ¿verdad? Ha sido súper potente. Sé que, bueno, esta vacuna, la de COVID, estaba disponible desde antes, pero es muy importante el número que se ha logrado hasta ahora. Y ahí termino. ¿A cuál grupo quieres pertenecer? Bueno, ahí hay que decirle a las personas cuál es lo que eligen. Ahí estamos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Llegamos al momento de los comentarios y las preguntas. Si hay alguien que quiere romper el hielo. Sí, por favor. Sí, ¿algún comentario? Bueno, sí, ahí le vamos a pasar al doctor Fernando Galeano. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente excelente la charla. Felicidades. Una consulta, doctor Virgilio, también. Nosotros en el IMT solemos aplicar o tratar de actualizar el esquema vacunal a los niños al terminar su internación, ya sea que se internen por la enfermedad que sea. Te quería consultar en base a eso si podemos aplicar eso, digamos, para influenza, para COVID. Un niño que estuvo críticamente enfermo, ya sea en terapia, en sala, o un postoperado de cardio, por ejemplo, de una cardiopatía congénita, si podemos aplicar esa estrategia de vacunarle antes de que vaya de alta. ¿Qué pensaba de eso a la mesa? Bueno, habíamos hablado que ahora por el tema de lo que es los efectos del dengue grave, etcétera, y los cuadros respiratorios importantes que están internados nuestros pacientes, esperar al menos unas 4 semanas para poder aplicar esa dosis de influenza o la de COVID. Coincido. Si bien uno teóricamente pensaría que ojalá no perder esa oportunidad de vacunación, pero efectivamente la recomendación es como esperar un tiempo, por lo menos un mes, para poder vacunar. Primero felicitarlos a ambos expositores, estuvieron fantásticos los dos. Y quisiera hacer un comentario desde el programa Empleo de Inmunizaciones, el lugar donde trabajo, para que la gente pudiera tener calma en relación a la seguridad de las vacunas. Así como mencionó la doctora de Chile, según nuestra estadística nacional, nosotros estamos haciendo un seguimiento de los ESAVIS que hemos tenido cuando utilizamos la vacuna monovalente, cuando utilizamos la bivalente, y ahora lo vamos a hacer con la vacuna XBB 1.5. Y quería compartirles con ustedes lo que en el trabajo que estamos escribiendo y que lo vamos a publicar más adelante hemos encontrado. Con la vacuna
Monovalente tuvimos una tasa de SAVI en general de 21 por 100.000 dosis, de los cuales eran graves 5 por 100.000 dosis. Con la bivalente tuvimos tasa de SAVI de 2 por 100.000 dosis, de los cuales eran graves 0.4 por 100.000 dosis. Y esperamos, según como dice la literatura, que con la XBB 1.5 va a ser aún menor. Les felicitamos por su brillante presentación a ambos. Estuvieron excelentes. Yo creo que lo que tenemos que sacar aquí, porque hay un estudio donde dice que el personal de blanco, o el personal de salud, mejor dicho, desde lo que es enfermería, trabajo social, personal de limpieza, estén convencidos de que las vacunas son seguras. Ellos transmiten al salir del hospital a su gente de que se tienen que aplicar porque sienten esa seguridad de la parte del personal de blanco. Eso hay un estudio demostrado que creo que debemos salir concientizados hoy de que la vacuna es segura. La XBB 1.5 es segura, tanto como la tetravalente también es segura y pueden ser administradas al mismo tiempo las dos vacunas. No hace falta esperar 4 semanas para aplicarse primero la antigripal y después, porque no hay o ve motivo, no se quiere aplicar más la de COVID. No, pueden aplicarse al mismo tiempo las dos con total de seguridad. Los efectos adversos son mínimos. Entonces, la idea es que hoy ustedes, cuando estén en su consultorio o estén ahí en sus salas, traten de ofrecer la vacunación. La vacunación está distribuida en todo el país. Yo creo que es la oportunidad de poder evitar que lleguemos a esa semana 20 a 24, que calculamos que van a haber muchos cuadros respiratorios ya vacunados, gran parte de la población, produciendo la inmunidad de rebaño que vimos que nos piden demasiado para llegar a la inmunidad de rebaño. Con 30 a 50% que hizo para la COVID, podemos evitar casos graves. Sí, fundamental ese comentario, y aparte que recordemos que mientras más circulación del virus haya, más posibilidad tiene este virus de seguir mutando. Por lo tanto, es otra racional, digamos, para poder enfatizar que necesitamos todos estar protegidos. En Chile pasa lo mismo en relación a los profesionales de la salud. La tasa actual que tenemos es como un 17% de vacunación con esta vacuna actualizada. Tiene que ver más con una baja de comunicación de riesgo. La verdad es que se dejó de comunicar riesgo, dejamos de estar todos protegidos, ¿verdad? Porque teníamos muchas medidas de prevención. Sin embargo, la semana pasada se declaró nuevamente alerta sanitaria porque tenemos full de SARS-CoV-2, tenemos un 80% de circulación de los virus respiratorios SARS-CoV-2. En menores de un año 70%, lo que no habíamos visto nunca, porque siempre era más BRS, para influenza, ahora es SARS-CoV-2, mayores de 15, 80%, o sea, y ustedes vieron, yo les mostraba la data de la OMS, Chile está entre los primeros 3 países de casos confirmados y de muerte. Por lo tanto, ahora está un poco, empezaron las campañas ministeriales, empezamos a retomar, pero es fundamental, como decía el doctor Lescano, de que los mismos profesionales de la salud seamos embajadores, seamos ejemplo en el fondo para el resto de la población. Justamente el doctor Virgilio respondió mi pregunta, pero igual quería hacerla para recomendar. La mayoría de los pacientes que yo veo por consultorio son pacientes de tercera edad, sabemos con las comorbilidades que tienen, entonces sí se pueden aplicar estas 2 vacunas al mismo tiempo y después del dengue entonces 4 semanas esperar. Eso nomás. Exactamente. Y si es que de repente se aplicó la vacuna bivalente, hay que esperar aunque sea unos 4 meses para aplicarse ahora la monovalente, ¿verdad? Si es que el tema es que teníamos bivalente hasta hace unos meses atrás, y llegó ahora la XBB 1.5, entonces nos dicen, ya me puedo aplicar, y recién pasó 4 semanas de su última aplicación, entonces les debemos pedir que esperen un poco más. Pero sí se pueden poner influenza y la de COVID al mismo tiempo en otros mayores. Y algo importante, esta vacuna de Moderna es factible a partir de los 6 meses de edad en adelante, ¿está? A diferencia de la otra monovalente que tiene un rango, la de Moderna, la que tenemos nosotros acá en Paraguay, es de 6 meses en adelante. Sí, se pueden aplicar sin problema a nuestros mayores, ya que te veo que sos una de las personas que más pacientes ven en el hospital, entonces de que él esté convencido es algo muy importante porque el impacto que trae él a la comunidad es enorme, entonces, y para todos los colegas, pero especialmente para el doctor que le conozco, ¿verdad? Y solo pensando en la población pediátrica, igual depende de la norma que tengan acá ustedes, pero también se puede colocar en forma simultánea COVID-19 con las otras vacunas que se indican en los preescolares, escolares. No hay ningún problema de poner simultáneo. Sí, eso también es algo que también quería agregar. Esta vacuna se puede aplicar con cualquier otra vacuna. Si es que de repente te dice el paciente, me voy a aplicar la hepatitis B y la de COVID, sí se puede aplicar.
HPV y COVID sí se puede. Influenza, COVID, hepatitis B sí se puede también. Es decir, no hay ni un riesgo de que se pueda aplicar hasta 3 a 4 vacunas al mismo tiempo. Son vacunas que están permitidas, inactivadas, entonces es factible la aplicación. Sí. Quiero hacer una pregunta. En caso de que se haga la vacuna para influenza, adultos o niños igual, que no se haga simultáneo, que se haga solamente influenza, ¿cuánto tiempo después o no hay un tiempo para hacer COVID? No hay un tiempo determinado. La única condición cuando uno tiene en el fondo vacunas vivas es la separación de o uno las coloca en forma simultánea o separas un mes. Pero en el contexto de vacunas inactivadas se colocan en el mismo periodo de tiempo o cualquier intervalo, si tú ya te colocaste solo una. Por eso, no hay digo, tanto para niños como para Sí. adultos, sin intervalo, entonces puede hacerse en 8 días o en 15 días, porque muchas madres no quieren hacer simultáneo, quieren hacer con una diferencia, 2 semanas, 3 o un mes. Y 2 Entonces, semanas, aunque sea, le podemos decir que esperen, porque le decía una semana y también no así. no, Pero por la eso. recomendación puede ser, si Bueno. son inactivadas se pueden aplicar indistintamente, ¿verdad? En el tiempo, pero Y el adulto lo mismo, puede hacerse mismo. en una semana la diferencia. Listo, gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta con relación, y es un problema frecuente de consultorio, ¿verdad? En el escenario en el que nos solemos encontrar, de una persona que tenga un antecedente de incompleto, por llamarlo así, de vacunación, que haya padecido recientemente un cuadro de COVID. Es más bien una pregunta inmunológica la que quiero hacer. ¿Cuál es la tendencia? Porque una persona que acaba de padecer COVID está con una respuesta inmunológica fisiológica. ¿Qué es lo que o sea, cuál sería la tendencia? Porque por concepto uno puede vacunarlo 2 a 4 semanas después sin problema, pero inmunológicamente eso no pudiese interferir con la respuesta fisiológica normal post-infección. O sea, hay una tendencia con relación a eso. Esto también va a depender de como de las recomendaciones oficiales de cada país, pero a nivel internacional lo que está recomendado es esperar 3 meses, en general después de un... Sí, claro. Va a depender también de la severidad. Cuando, por ejemplo, en personas que han presentado un COVID severo o, por ejemplo, un síndrome inflamatorio multisistémico, efectivamente ahí el intervalo se alarga. Ahí puede ser hasta más periodo, digamos. Pero en general es esperar, por lo que comentas, que en el fondo uno espera que después de esa infección, ¿verdad?, el paciente tiene sus propios anticuerpos, su respuesta inmune, y después de 3 meses, más o menos 4 meses, caería. Doctor, una consulta. Hace poco tuve una paciente, yo soy odontólogo, y tengo una paciente que está realizando inmunoterapia. Y me comentó la paciente que no le quisieron poner la vacuna del COVID. No sé si qué piensan al respecto. Usted, la influenza le recomendaron, pero la del COVID no. bueno, y eso es lo que dijimos, ¿verdad? Tenemos que fomentar, concienciar a nuestra población, al personal de salud, e incluye todos, de que las vacunas son seguras y que se pueden aplicar. Es decir, yo creo que falta más difundir la información ahora que la campaña es mucho más fuerte, ahora de que al comienzo la gente tenía miedo por las primeras marcas de vacunas y dieron 2 nombres específicos a la mayoría de la población, pero al decirle que esta vacuna es segura y que se puede aplicar simultáneo y que los efectos adversos son mínimos según las estadísticas internacionales, se puede aplicar con un tratamiento, influenza y COVID al mismo tiempo. Sí, coincido. Esa pregunta que usted hace es bastante frecuente. Efectivamente, uno ve que a veces le dicen a paciente inmunosuprimido, no, mejor no te la coloques o espera. Es justamente el contrario. O sea, son aquellas personas que sí tú tienes que vacunar en forma rápida, sobre todo en el contexto de circulación viral, ¿verdad? Que estamos, que cuando empiezan a aumentar los virus, entendiendo que quizás dependiendo del tratamiento que estos pacientes tengan, pudiesen responder menos que una paciente que tiene su inmunidad, digamos, óptima, podían responder menos, pero no va a ser una vacuna que les vaya a provocar algo, que vaya a ser que es insegura, ¿verdad? No, es absolutamente segura, efectiva, solamente que eso, el título de anticuerpos pudiese ser menor si uno lo compara con alguien con inmunidad basal óptima.
Quiero complementar algo a la pregunta anterior, que justamente en prevención insistimos mucho en las vacunas antes del inicio de las terapias inmunosupresoras. O sea que muchas veces no hay una urgencia en el inicio de la terapia biológica, pero es muy importante justamente la vacunación por el riesgo de reactivación o de empeoramiento o exacerbación de las enfermedades infecciosas, que inclusive puede tener tener mayor complicaciones que la enfermedad de base misma del paciente. Yo quiero preguntar, voy a aprovechar, y una consulta frecuente también del consultorio de aquellos pacientes que todavía no cumplieron 12 meses de la vacunación del calendario anterior y están ya 9, 10 meses, ya viene la nueva vacuna y acuden a los centros y efectivamente no se les vacuna porque todavía no cumplieron 12 meses. Si bien sabemos que tiene una cobertura completa por el tiempo anual, ¿verdad? Una vacuna, ¿cuál es el problema de adelantar la vacuna unos meses o unas semanas más? Bueno, ese es un problema que tenemos con la gente el personal que aplica, ¿verdad? Creo que deberíamos de mejorar nomás esa parte. Es decir, se pueden aplicar, pero algunos son muy estrictos y dicen, no, tenés que cumplir 12 meses para que te pueda aplicar tu COVID nueva, ¿verdad? Sabiendo que ya podemos aplicarla y que no va a haber ni un riesgo, se puede aplicar. Yo creo que tenemos que difundir nomás la información. Porque el miedo justamente está en que después esto se convierta en una oportunidad perdida. Cierto. Se fue, se acercó, no sabemos si va a volver. Sí, ahí la doctora Soraya también quiere dar su opinión. Perdón, como trabajo en el programa de empleo de inmunizaciones, nomás es que, bueno, en la página web del PAI, pai.ministerio de Salud Pública Bienestar Social.gov.pi, las iniciales del ministerio, está disponible el lineamiento de la campaña invierno de este periodo. Y allí figura claramente que si tuvo una vacunación COVID previa con la vacuna bivalente, no va a haber ningún inconveniente si hay un intervalo de 4 meses a 6 meses, puede aplicarse la vacuna XBB 1.5. En dicho lineamiento figura también los intervalos en caso de que haya habido antecedente de dengue o chikungunya, que a través del Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones se acordó dejar como intervalo 4 semanas, y se menciona también lo del antecedente de COVID previo, donde la persistencia de anticuerpos es de 3 meses. Entonces, por si alguno desea leer el lineamiento oficial del país, está visible en la página web. Simplemente eso. Gracias. Gracias. Y lo otro, en algunos grupos especiales, por ejemplo, en mi país tenemos que los inmunosuprimidos es en el fondo a los 6 meses después de la última vacuna COVID que recibió. Ahí efectivamente se acorta porque uno asume que efectivamente va a tener anticuerpos más bajos y por lo tanto en un contexto de alta circulación viral preferimos tenerlos más cubiertos. Inclusive en nuestros pacientes VIH también está recomendada cada 6 meses la aplicación, pero por una política de salud nosotros con una dosis vamos a usar. Si tuvimos pacientes que recibieron inmunoglobulinas, ¿cuál sería el intervalo? Para ambas vacunas. Yo me adelanto un poquito, es decir, cuando vamos a usar biológicos o inmunoglobulinas por una patología... Pero no que tenga una indicación, o sea, que no puedo prevenir, Virgilio, porque por ejemplo es un Kawasaki. ¿Ya? Entonces, sí, se puede aplicar. Entonces para... Lo que hay que tener en cuenta es, cuando vamos a usar biológicos, apartando nomás un poco la pregunta, hay un esquema de vacunación y en ese esquema de vacunación está el hecho de aplicar la influenza de COVID, de acuerdo al esquema que tengamos, ¿verdad? Para justamente evitar las exacerbaciones de la patología post aplicación de biológicos, ¿está? Y en el caso de la hemoglobina sí se puede, es decir, una vez terminada el esquema estabilizado del paciente, podemos usar la vacuna. Estaba mirándola a ella para ver la normativa que tenían acá. Sí, excelente la exposición de los disertantes. En el caso de síndrome de Guillain-Barré que tuvimos ahora con casos de chikungunya y también se ve post-dengue, esos pacientes que reciben inmunoglobulinas, ¿se esperaría ese esquema que dijiste? Hay que esperar ahí. Estuve leyendo un artículo y justamente aproximadamente habían que esperar entre 6 meses aproximadamente, decían, lo que yo llegué a leer. Sí, lo mismo, 6 meses.
Y otra consulta, en Chile tienen una vigilancia del long COVID, y a veces cómo diferenciar el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría de eso, es más en adultos. ¿Cómo hacen eso? Qué buena la pregunta. La verdad es que vigilancia todavía long COVID no. En el fondo son como reportes de casos de colegas que lo están tratando de hacer como estudios, sentinela en algunos hospitales, pero no es como una vigilancia oficial del país. Solamente tenemos vigilancia de virales, ¿verdad?, de virus respiratorios que hay en 2 centros, el Instituto de Salud Pública y la Católica, la Universidad Católica. En relación al síndrome inflamatorio multisistémico, en el fondo recordar que ese se da más en niños y es de 2 a 6 semanas post infección por este virus SARS-CoV-2 y que puede presentar, ¿verdad?, compromiso multisistémico, y el problema de eso es la letalidad, ¿verdad?, que puede estar entre un 1 y un 7%. Lo que está descrito en long COVID partió las publicaciones en adultos y ahí era lo que más podemos encontrar. Sin embargo, últimamente han aparecido publicaciones en población pediátrica. Hay una publicación del Nature muy buena que habla más o menos que de un 25%, o sea, 1 de cada 4 niños que presentaron una infección por SARS-CoV-2 van a presentar algún síntoma relacionado con long COVID. Por lo tanto, ahora se hace más importante porque hay muchos papás que en el fondo uno dicen, bueno, pero mi hijo se enfermó en forma muy suave, tuvo un cuadro leve. Claro, pero ese niño que tuvo un cuadro leve e incluso asintomático, está descrito, pudiese presentar 3 meses después, ¿verdad?, alguna sintomatología compatible con long COVID. Por lo tanto, también es fundamental entonces reforzar eso. Nosotros tenemos sí seguimiento del síndrome inflamatorio multisistémico, eso sí, hay seguimiento en el país y efectivamente lo que observamos es que, o sea, en aquellos pacientes no vacunados, efectivamente los niños tuvieron este síndrome. Bueno, mientras siguen pensando en las preguntas, quisiera hacer un comentario. Lo que rescato de estas exposiciones. Me gustó mucho el enfoque de población, porque muchas veces nosotros como profesionales sanitarios nos cuesta transmitir las ideas, sobre todo a nuestra comunidad, y a veces queriendo simplificar o utilizar términos prácticos, lo que hacemos es confundir más o inclusive conseguir lo opuesto a lo que queremos lograr. Entonces, como vimos en las estadísticas, se habla de población vacunada y cotejándola con una población no vacunada. Vemos que en la población vacunada también hay muertes, pero muchísimo menos que la población no vacunada. Entonces, como profesionales sanitarios debemos probablemente adaptar esos datos para comunicar a la sociedad de tal forma a justamente contrarrestar esos comentarios que vemos sobre todo en las redes sociales, donde se habla de que o la vacuna no funciona, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se cuentan anécdotas o testimonios o casos individuales. Entonces nuestro enfoque debe ser siempre poblacional. La población vacunada tiene ventaja comparando con la población no vacunada, en primer lugar. En segundo lugar, los efectos colaterales de una vacunación. Como bien lo dijo Soraya, ahora muy bien, ¿verdad? Eso está bien definido, ¿verdad? Porque los efectos adversos deben ser notificados, los ESAVI, ¿verdad? También yo estoy trabajando actualmente en la agencia regulatoria, la DINAVISA, donde también existe una dirección general de farmacovigilancia, donde también se reportan efectos adversos de medicamentos en general y se incluyen las vacunas. Así también todo producto destinado al uso médico también tiene que reunir requisitos, como por ejemplo la composición, considerando que uno de los aspectos que se comentan también a nivel sobre todo de aquella población que está en contra de la vacunación, es la composición de las vacunas. Entonces, como se mencionó también, la garantía que estas instituciones, tanto el PAI como la DINAVISA y otros, ¿verdad?, generan en estos productos, en estas vacunas. Entonces, los efectos adversos están bien documentados, pero por otro lado está también el efecto adverso del virus, por decirlo así, a largo plazo, el long COVID que se mencionó, y hay que mencionarlo, afectando diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, haciendo también esa comparación, la vacunación versus la infección,
obviamente hay muchísima ventaja sobre la vacunación. Así que ese es el lenguaje que creo yo que primero entre los profesionales sanitarios, como lo dijo Virgilio, con un bajísimo porcentaje de vacunación, creo que ese es el lenguaje que primero entre nosotros debemos utilizar para que se replique al resto de la comunidad. Nada más que eso quería comentar. Bueno, yo creo que tuvimos una suerte de, más que un pantallazo, nos llevamos de aquí fundamentos científicos y yo les pido a todos, estábamos hablando antes de la sesión con la doctora y el equipo acá de FAPASA, de la fuerza que tienen las redes sociales, del poder que tenemos los médicos. Entonces, convencernos nosotros. Recuerdo cuando vinieron las primeras vacunas contra el COVID y todo el mundo subía su foto aplicándose la vacuna. Yo creo que esa ya puede ser una primera forma de hacerle llegar a la gente, yo también me estoy vacunando, la gente nos mira y nos mira mucho a través de las redes sociales, eso tiene mucha fuerza. Yo creo que hoy tenemos que aplicar todas las estrategias posibles para convencer a la gente. Y agradecerles a todos los que vinieron. Esta es una de nuestras primeras actividades presenciales de este año. Estamos muy contentos. Agradecer muchísimo al laboratorio FAPASA por la apertura, porque realmente fueron ellos los que se acercaron a nosotros. Agradecer especialmente a la doctora Alejandra por su amabilidad. Ya habíamos hablado con ella anteriormente y nuestras expectativas quedaron cortas para lo que fue tu presencia esta noche, doctora. Y al doctor Virgilio también gracias por, sabemos que se estresó mucho esta semana para presentar su exposición.